Papá querido, en el nombre de Jesucristo, Señor, al compartir tu palabra, te pido que tu Espíritu Santo tome el control, no solo de mi vida, sino de este lugar, de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que pueda fluir tu palabra, traer lo que está en tu corazón, Señor. Padre, en esta mañana hay realmente un hilo de tu palabra, de tu hacer en medio nuestro, que es maravilloso. Padre, que podamos en esta mañana realmente darle un golpe como David cuando le cortó la cabeza a Goliat, así a nuestro enemigo, Señor, que realmente sea un antes y un después. Padre, sabemos que está abierto este último pozo. Padre, cúbrenos y ayúdanos para que podamos cuidar esto que tú quieres hacer en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado escuchando todos estos días atrás el tema de la guerra espiritual. Hemos estado aprendiendo, recordando sobre las armas que tenemos, sobre las armas de ataque, armas de defensa, nuestra posición, la coraza fundamental. Tenemos claro que hay una guerra, pero no alcanza con saber que estamos en guerra, porque no es como ese chico malo que se pelea con todos, no es así como nosotros debemos como cristianos comportarnos, sino que necesitamos tener claridad sobre lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros y para qué nos prepara, para pelear contra qué, contra quién, cuál es nuestra lucha. Creo que primero tenemos que enfrentar nuestra realidad. Nuestra realidad, yo me acordaba del ejemplo de, perdón, que estoy haciendo lío con los lentes, con la soguita de los lentes. Primero tenemos que recordar o analizar nuestra propia situación. Y yo me acordaba cuando en Jueces 6, en la historia de Gedeón, Dios lo manda a Gedeón que junte un ejército para pelear contra sus enemigos. Y ustedes vieron lo que pasó, recuerdan, eran como 30 y pico de miles de hombres que se juntaron del pueblo de Israel. Pero Dios les dijo, bueno, deciles, son muchos, decile a todos los que tienen miedo que se vayan. Y se fueron y quedaron creo que 10.000. Y todavía dijo Dios, son muchos, ahora vamos a hacer otra selección. Y los que actúen como yo quiero que actúen, esos se van a quedar y el resto también que se vayan a su casa. Es decir, que es muy importante saber en qué actitud, con qué actitud estamos, en qué situación estamos. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Esto es una declaración hermosa que da Pablo, realmente algo precioso pensar que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Ahora, yo te pregunto y me pregunto, ¿pasaron todas las cosas viejas? Todas esas cosas que antes de conocer a Dios gobernaban nuestra vida, que no quiero entrar a hacer todo el listado de cosas que pueden ser, pero que vos sabés que tenías luchas, que sabés que son esas cosas que te generan conflictos, que te generan decaimiento espiritual, que te generan a veces conflictos en la familia, en el trabajo, perder bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántas cosas hay? Podrías leer Gálatas 5 para ver el fruto de la carne, por ejemplo, ¿no es cierto? Como para darnos cuenta de que hay muchas cosas que son de la vieja naturaleza. Y entonces mi planteo es,
¿Pasaron en mi vida realmente esas cosas? ¿Pasaron en tu vida realmente esas cosas? Tenemos que analizarnos, así como el Señor miró a esos hombres, nos mira hoy a nosotros y también está viendo a quién voy a usar para este tiempo. Viene el avivamiento, ahora es el tiempo, es como cuando estaba la tierra seca hace unos días atrás y empezó a caer las primeras gotas y se sentía el olor a tierra mojada, ¿no? Hasta que vino la lluvia poderosa. Bueno, es el tiempo donde estamos oliendo, donde se siente que eso que el Señor nos decía viene y nos está preparando. Hoy, todo lo que ha pasado en el culto, todo lo que el Señor ha ministrado en esta mañana, es prueba de que el Señor nos quiere preparar para eso nuevo que viene. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si queremos ir a la guerra que Dios nos lleva, no podemos quedarnos siendo carnales, dándole a veces permiso al Espíritu y a veces no. Y por ahí nos emboca que no le estamos dando permiso al Espíritu y nos gana la carne, nos gana el enemigo y nos hace meter la pata, nos hace caernos de cabeza, enterrarnos en la tierra, en la arena. ¿Vieron cómo pasa a veces? Así hace cuando no tenemos esa constancia de vivir espiritualmente, de vivir en esa comunión con Dios que el Señor nos está pidiendo. Por eso es muy importante, no hoy, yo creo que todos los días tenemos que preguntarnos, ¿estoy realmente siendo esa nueva criatura que Dios me dice? ¿Cómo encaro este día? ¿Cómo voy a ser? ¿Como una nueva criatura? ¿O hoy agarro mi vieja mochila y me voy de paseo a hacer lo que a Ana se le ocurre? Tenemos que vivir esa nueva vida en Cristo todos los días, cada día, desde el principio hasta el fin. Y cuando logramos hacerlo, y que si metiste la pata en algo, ser rápidos, tener ese reflejo de decir, Señor, perdóname, me arrepiento, quiero cambiar, no, esto no. Y lograr vivir cada día más y más y más en victoria, más como el Señor quiere. ¿Quién es mi libertador, mi punto de referencia? Hebreos 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, que él, por el gozo puesto delante de él, mirando eso que Dios le había puesto como meta, tuvo la victoria. Está sentado a la diestra del trono de Dios. Él venció. Y nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Eso es lo que tiene que guiarnos. Nosotros a veces decimos así, horizontal, lo que tenemos frente a nosotros. Y Dios nos pide que miremos a través de Cristo. Muchas veces mi esposo lo ha dicho, ante una situación, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Y cómo reaccionaría Jesús ante esto? ¿No? Poner nuestra mirada en Él y tener el ejemplo. Mientras meditaba en todo esto, el Señor me trajo un ejemplo que voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Muchos deben haber visto alguna vez un prisma de cristal que se usa en óptica, que muchas veces han visto el dibujito o directamente en la televisión, a veces lo pueden haber visto. Entra el rayo de luz blanca por el prisma, ¿sí? Que el prisma, como una pirámide, digamos, entra el rayo de luz y del otro lado que salen los 7 colores del arco iris, ¿sí? El prisma transforma eso que aparentemente es una luz blanca en 7 colores, ¿no? Y cuando leía la explicación, es que el prisma lo que hace es
esa luz blanca que parece pura, cuando pasa por el prisma, descompone ese prisma, separa todas las ondas. Esa luz blanca está formada por diferentes ondas de luz. La luz se maneja no así derechita como la vemos, sino que va con ondas, con ondulaciones. Pero está formado por diferentes ondulaciones que en conjunto forman la luz blanca. Cuando pasan por el prisma, las descompone y saca a la luz la verdadera realidad de lo que era ese rayo de luz. No era un rayo de luz blanca, eran 7 de diferentes colores con diferentes ondas. Y esto es, yo pensaba, cuando miramos a través de Jesús las cosas, cuando miramos con nuestra propia mirada ese rayo que parece luz blanca, todo, yo soy pura, yo soy buena, yo soy esto, pero peco me hace esto, peco me hace lo otro, lo demás acá y lo demás allá. Cuando paso por el prisma, Dios me dice, no, mira, Ana, vos esto, vos lo otro, lo demás acá, lo demás allá, peco también tiene esto, tiene aquello, pero también esto. El prisma, la mirada puesta en Jesús, transforma eso que nos engaña, que es la mirada natural, que es la mirada del sistema del mundo, del cual Satanás es el rey, y cuando lo miramos a través de Jesucristo, todo cambia, y cambia de acuerdo a su mirada, y nos trae la realidad. Es como que tenemos una realidad virtual, que es lo que pensamos que es la real, y hay una realidad verdadera, que es cuando miramos a través de Jesucristo. ¿Quién me empodera? Es decir, ¿quién es el que puede darme ese poder para tener este cambio que estamos hablando? Estamos hablando de lograr superar esas cosas que hasta hoy me han podido, me superan. Yo quiero, lucho, pero nunca puedo. Y a veces de tal manera que ni siquiera a veces somos conscientes de lo que estamos haciendo. Después a veces por las consecuencias nos llegamos a dar cuenta de lo que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Quién me empodera? Podemos mirar un ejemplo en Jesucristo. Mateo 4 nos cuenta cuando el Espíritu de Dios llevó al Señor Jesús al desierto. En el final del 3 cuenta cuando el bautismo del Señor, y dice que vieron como el Espíritu del Señor se posaba el Espíritu de Dios se posaba sobre el Señor como una paloma y vino sobre él. Y a partir de ahí el Espíritu de Dios estuvo ungiendo al Señor, estuvo con Jesucristo, y dice que el Espíritu lo llevó al desierto y lo llevó para tentarlo, para que fuera tentado. Y vino Satanás y después de 40 días que Jesús estaba en ayuno, y lo tentó. Y le trajo, ojo con esto, porque le trajo palabra de Dios, lo que estaba en la Biblia. El diablo vino y le dijo, las 3 veces que lo quiso hacer pisar el palito, vino con palabra que estaba, palabra de Dios. Le dijo, escrito está. Y es verdad, escrito está. Pero tenemos que pedirle a Dios la guía y la dirección para no tomar un texto así sueltito, porque podemos errar mucho. Hay un ejemplo que lo hacían mucho como chiste, pero que dicen que una persona sí tenía la costumbre siempre de abrir la Biblia y leer a ver qué salió, ¿no? Un texto. Y entonces dice que abrió la Biblia y decía el texto que encontró, y Judas fue y cerró
y volvió a abrir, y abrió otro y decía, ve tú y haz lo mismo. Es decir que tenemos que tener mucho cuidado cómo tomamos la Biblia, porque no podemos tomarla fuera del contexto, no podemos tomarla aisladamente, sino que tenemos que tomar la palabra como Jesús les contestó a Satanás cuando le dijo cada una de las cosas que el diablo le vino a decir, él le refutó, también está escrito esto, y esto es lo que yo voy a hacer, porque yo tengo claridad y tengo seguridad de lo que dice la palabra de Dios, y a mí vos no me vas a confundir ni me vas a engañar tomando una partecita así como a vos te parece. Tenemos que tener esa seguridad, estar llenos del Espíritu Santo y conocer la palabra. La palabra no es decir, me sé la Biblia de memoria. La palabra es la espada del Espíritu. ¿Para qué? Y ahí es como que el diablo se sintió realmente con tajo por todos lados cuando el Señor le decía, es que también escrito está y yo no voy a hacer eso que vos me decís, esto voy a hacer. Cada una de las necesitamos para responder a Satanás la espada del Espíritu, que es la palabra, no para saber, mirá cuánto sé de memoria, no para hacer lindas cosas, para tenerla por obra, para conocerla y ponerla como guía y dirección en nuestra vida, para saber qué es con lo que vamos a enfrentar al reino de las tinieblas. ¿Quién es nuestro enemigo? Este es un tema muy importante, porque veníamos hablando de las armas, de guerra, de que vamos a pelear y que vamos a vencer. ¿A quién? ¿A quién vamos a vencer? Necesitamos saber quién es nuestro enemigo, quién es ese gigante que hay que cortarle la cabeza, quién es. No podemos pelear sin saber dónde está, quién es, cómo es. Necesitamos claridad. Y nuestro enemigo es muy astuto. Conoce la palabra de Dios, imita muchas de las cosas que Dios dice, él las tergiversa, las imita y quiere también él ser. Y no solo eso, sino que busca de involucrarnos porque él conoce las cosas que a la iglesia y a cada uno de nosotros nos traen poder y victoria. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de romper todas esas cosas. ¿Quién es nuestro enemigo? Efesios 6:12 habla de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, y ahí nombra un ejército, potestades, diferentes autoridades espirituales. Tenemos guerra contra, no contra sangre ni carne, aclaro. ¿Saben qué es sangre ni carne? Es decir, que yo no me voy a pelear con Peco. Él es carne y sangre, yo soy carne y sangre. Yo no me voy a pelear contra una persona. Nuestra guerra no es contra personas, sino contra un mundo espiritual, un ejército espiritual de maldad. 2 Corintios 2:11 dice, habla de las maquinaciones malignas de Satanás. Otra versión habla de las artimañas, esas cosas que Satanás hace, nuestro enemigo, para buscar a ver de qué manera nos va a enganchar, cómo nos va a dar ese golpe para noquearnos, cómo nos va a hacer pisar el palito para que nos hundamos, para que rompamos ese plan de Dios para nuestras vidas. Primera Pedro 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y 1 Juan 2:16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proceden del Padre, sino del mundo. Es decir,
tenemos Satanás y su reino, que es el mundo en general, ¿sí? En el mundo tenemos todo esto, los deseos de la carne, la vanagloria, todas esas cosas que son contra las que tenemos que luchar también, porque también a veces nos pueden y nos manejan y nos llevan hacia lugares equivocados, todo relacionado con el obrar de Satanás y sus demonios. Tenemos que tener claro quién es nuestro enemigo. Ahora, la última pregunta y estamos terminando estos pensamientos. ¿Quién no es nuestro enemigo? ¿Quién no es nuestro enemigo? Y antes de leerte unos pasajes que creo que son fundamentales, quiero volver al ejemplo de Gedeón. El Señor preparó al ejército que iba a vencer y también preparó al ejército que iba a ser derrotado. Fueron unos 300 hombres con Gedeón. Esos vencieron porque se jugaron por Dios e hicieron todo lo que el Señor les dijo y estuvieron ahí en el lugar justo. Ahora, ¿qué usó el Señor para vencer a esos? Eran, qué sé yo, como 1 millón de hombres, no sé, eran cientos de miles de hombres, que había muchísimos, no sé, 1 millón es mucho, pero capaz que 300.000. 135.000 contra 300. ¿Qué usó el Señor para vencerlos? ¿Ustedes han prestado atención qué usó el Señor para vencerlos? Puso a uno contra el otro. Puso a uno contra su compañero y se mataron entre sí y se destruyó el ejército. Y hoy te decía, Satanás imita lo que hace Dios. Busca y además sabe qué cosas declaró, porque él conoce la Biblia. Él conoce ahora les voy a leer, Mateo 18, cuando dice que 2 o 3 de acuerdo, todo lo que pidan en el cielo, en la tierra se va a hacer en el cielo, todo lo que aten en la tierra se ata en el cielo, y todo lo que pidan al Padre en su nombre, 2 o 3 de acuerdo, yo lo voy a hacer, y si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio. Eso lo sabe Satanás, y también sabe lo que hizo Dios para destruir un ejército tan poderoso. Puso a uno contra el otro. Dice Juan 2:7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y les leo un texto más, también 1 Juan 3:10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano
justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Yo creo que ya podría bajarme y ya está. ¿Dónde nos va a atacar el diablo? Si Peco y yo nos peleamos, el diablo está feliz. Si no tenemos acuerdo, el diablo está feliz. Pero no solo matrimonio. Yo necesito el acuerdo con Alejandra, con Yoli, con Raquel, con Carmen, y bueno, con Mari, con Nazareno, con Mario, con cada uno. Yo necesito el acuerdo. Y vos necesitás el acuerdo también con cada uno. Porque eso es lo que Dios nos pide. Y si Dios es amor y tenemos amor, tenemos que tener ese amor los unos para los otros. Yo tengo que amar a cada uno de ustedes y ustedes me tienen que amar a mí, porque así es como Dios lo estableció. Él dice su palabra, amar a nuestro prójimo como a uno mismo, esa reciprocidad. ¿Sí? Yo no me puedo, si yo digo, no, vos me tenés que querer, me tenés que cuidar, tenés que perdonarme, pero yo no tengo esa reciprocidad hacia vos, yo no te estoy amando. Tenemos que madurar como iglesia y romper. Hoy creo que se han cortado cosas y creo que se han abierto los ojos de muchos respecto a esto que Dios nos está pidiendo. Dios no puede derramar su poder sobre una iglesia que no está en unidad y en acuerdo. Necesitamos que realmente Él esté como Él dice en su palabra que tiene que ser. Necesitamos una iglesia que no necesitamos los superdones, no necesitamos los superhermanos, ni apóstoles, ni nada. Necesitamos amarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, cuidar la unidad, buscar el acuerdo. Si nosotros hacemos esto, Mateo 18 al 20 se cumple en esta iglesia y no hay... El infierno va a temblar, los demonios van a temblar, Satanás va a temblar, van a huir como rata por tirante, porque no puede encontrar una iglesia que está en acuerdo y en unidad. Y dice Romanos 16-19, que si nosotros obedecemos, él lo está diciendo a la iglesia de Roma, pero tomémoslo para nosotros, es notoria su obediencia, que sea notoria nuestra obediencia, que sea notoria que la luz del Señor está sobre esta iglesia, que sea notorio que buscamos ese acuerdo, que somos capaces de pagar el precio de que, bueno, puede no gustarme esto, pero yo amo a mi hermana, amo a mi hermano, lo cuido, lo acepto, la acepto y mutuamente nos cuidamos y nos amamos. Es un punto de obediencia fundamental para el Señor. ¿Y sabes qué dice? Dice que si somos obedientes, pronto, ya, el Dios de paz va a aplastar a Satanás bajo vuestros pies. ¿Amén? ¿Lo querés? Ponete de pie. Porque necesitamos todos juntos, en acuerdo, para tener esa victoria individualmente y como iglesia, declarárselo al Señor. Yo sé que hoy está hecho, pero vamos una vez más como iglesia a declararlo. Papá, en el nombre de Jesucristo, Señor, venimos delante de ti y, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque trae luz.
Gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro, por tu espíritu que nos redarguye, nos convence, nos convierte y nos empodera. Gracias, Señor. Ahora te pedimos perdón por tantas cosas que te han ofendido, tantas metidas de pata de parte nuestra, Señor. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Señor, que como solucionaste el tema de los pozos, de las rencillas y de las peleas, tapes eso y destapes ahora, Señor, para esta iglesia, ese tiempo de espacios espaciosos, de espacios llenos de tu luz, llenos de tu espíritu. Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos toda la gloria y te damos tantas gracias por esta misericordia que tienes con esta iglesia en Chávez, Señor. No somos merecedores de tanto amor. Bendito seas. Gracias. Gloria sea tu nombre. Bendito. Dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos Amén. limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor.